Decidí finalmente comprarme un robot aspirador. ¿Qué elementos tuve en cuenta? ¿Cuál compré? De eso y otros aspectos te estaré hablando en el video de hoy. Así que si te interesa el tema, te invito a que te quedes hasta el final porque ya comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. En videos anteriores les estuve comentando que tenía la intención de comprarme una aspiradora robot, debido a las secuelas que me dejó la enfermedad que tuve y a la frecuencia con la que tengo que estar limpiando mis pisos para retirar los pelos de mi perrita. Para los que no conocen este tipo de equipo, les muestro. Esto es un robot aspirador, un equipo robótico autónomo que cuenta con una programación inteligente y un limitado sistema de limpieza. Desde que comencé a ver videos de limpieza, conocí sobre la existencia de este tipo de equipos. Escuché muy buenas referencias y que eran muy recomendados para hogares donde había mascotas. Cuando pensé en comprar mi primera aspiradora, esta fue una de las opciones que estuve analizando. Sin embargo, me decidí por comprar una aspiradora vertical porque si lo que quería era un equipo que me permitiera realizar una limpieza profunda, este era el ideal, siempre y cuando cumpliera con, desde mi parecer, eran los tres elementos fundamentales a tener en cuenta al momento de elegir una aspiradora. Número 1, la potencia, que fuera la adecuada para aspirar los pelos de mi perrita. Número 2, los accesorios, que contara con aquellos que me permitieran llegar a cualquier lugar. Lo tercero, el filtro EPA. Esto es un recogedor de partículas de alta eficiencia, que atrapa las partículas de polvo y las lleva al otro filtro, evitando que éstas se expandan. Muy importante tener en cuenta este punto en el caso que en su casa tenga personas alérgicas. Por ende, en aquel momento no seguí revisando opciones de aspiradoras robot, debido a que eran muy recomendadas para hacer limpiezas diarias o de mantenimiento, sobre todo si no había mucha suciedad en la casa. Sin embargo, dada la situación actual, comencé a recopilar diferentes datos para saber qué elementos tener en cuenta para elegir una aspiradora robot. Después de mirar varios videos, a mi entender, este tipo de aspiradoras robot las clasifican en dos tipos: las caras, que son las inteligentes, y las baratas, que son las menos inteligentes. Sin embargo, entre ellas actualmente hay varias características en común. La primera, sensor anticaída. La segunda, sensor antichoque o tope de goma. Tercera, compatibilidad con una aplicación móvil o Wi-Fi. Aunque cabe destacar que entre las aspiradoras económicas te puedes encontrar unas que solo se pueden manejar a través de un control remoto. Otra característica era la autonomía. Y por último, que tienen baterías recargables y una base de carga. Ahora, ¿qué es lo que las diferencia? Según los datos que estuve recopilando, hay dos elementos principales que las diferencian. El primero, un mapeado láser, que permite que la aspiradora detecte a largas distancias obstáculos y así evita chocar. Y además le facilita la creación de mapas de la casa para después realizar una limpieza más ordenada. Y el segundo elemento es el semifregado, es decir, que aspira y limpia al mismo tiempo. Aunque también cabe destacar que actualmente entre las económicas podemos encontrarnos esta opción, con una función diferente, pero también la incluye. Ahora, dependiendo del modelo, otros elementos diferenciadores que podemos ver en las aspiradoras inteligentes está el vaciado automático, que puede almacenar varios mapas en memoria y que al momento de detectar una alfombra automáticamente cambia el poder de succión. Y teniendo en cuenta todos estos elementos, tomé la decisión de comprar un aspirador robot, pero partiendo de la primicia que para mí es muy importante cuando voy a comprar equipos de este tipo, es decir, que después con el tiempo puedo cambiar fácilmente, y es que hubiese un equilibrio entre calidad y precio, siempre y cuando cumpliera con estos elementos que le voy a mencionar a continuación. Número 1, el poder de succión. Desde 2400 pascales es lo recomendado por personas que ya tienen experiencia utilizando este tipo de equipos. Número 2, la capacidad del tanque. Desde mi punto de vista debía tener una capacidad lo más asequible que me permitiera atrapar la mayor cantidad de suciedad. Número 3, que fuera compatible con una aplicación móvil, aunque también me conformaba con una aspiradora que pudiera manejar en control remoto, pero para mí era muy importante que me permitiera programar el horario y el día en el que debía ejecutar una tarea de limpieza. Número 4, la duración de la batería, o como también se le conoce
autonomía, es decir, el tiempo en el que ella podría estar sola realizando una actividad de limpieza. Número 5, la garantía. Para mí es súper importante que los equipos que compre tengan un tiempo de garantía prudencial que me permite evaluar muy bien el equipo y detectar cualquier problema a tiempo. Y el quinto y más importante de todos los que les he mencionado, elegir un equipo que perteneciera a una marca de la cual yo podría después conseguir repuestos fácilmente. Así que teniendo en cuenta todos los elementos mencionados, esta fue la aspiradora que compré. Los invito a que veamos el unboxing. Y esta es la aspiradora que compramos. Es una aspiradora robot con Wi-Fi y base de autocarga. Es compatible con una aplicación móvil llamada Tuya. Tiene una capacidad de 350 mililitros y una potencia superior a la que le dije anteriormente que se recomendaba tuviera. Es decir, se recomienda que tenga a partir de 2400 pascales y esta tiene 2500 pascales. El área de limpieza sobre la cual ella puede trabajar por un tiempo aproximado de 90 a 120 minutos es de 90 a 120 metros cuadrados. Su batería es recargable y tiene diferentes modos de limpieza y una cosa muy importante, el sensor anticaída. Por la parte de atrás podemos ver otras características de este equipo, como por ejemplo que en la parte superior cuenta con un panel de control. En caso de que tengas algún problema con la conexión de la aplicación, pues bueno, puedes auxiliarte de estos botones de control. Otro dato es que su tiempo de carga es de 5 a 6 horas. Los modos de limpieza son en forma de U, limpieza puntual y limpieza de bordes. Tapa de goma, que según me estuvo explicando el vendedor, es que en la parte del frente tiene como especie de un resorte, cosa tal de que cuando ella choque retrocede y busca la forma de no volver a chocar con el mismo obstáculo. Incluye también una mopa removible y pesa solamente 2 kilogramos y estas son las dimensiones: 28 por 28, 7.3 centímetros. Del lado de acá podemos encontrar el código QR que nos va a permitir descargar la aplicación móvil. En el lateral podemos ver un diseño de los diferentes modos de limpieza que tiene y otros elementos. Por ejemplo, este es en la parte frontal, dice que tiene el sensor anticaída. Este es el sistema de limpieza inteligente que va a limpiar de esa manera. En la parte de adelante están el panel de control y esta que es la base de carga. Por el otro costado, entonces podemos observar de dónde iría la mopa. Según me explicó el vendedor, si yo quiero utilizar la mopa, debo de remover las escobillas porque ella o limpia o aspira. Las dos opciones no la puedes realizar al mismo tiempo. Y además debo de mojarla antes de utilizar. No creo que vaya a utilizar mucho esa opción, pero sí la pondré a prueba. Bueno, las escobillas serían 2 la que lleva y por aquí se puede observar un poco mejor cómo quedaría ella en su base de carga. Así que ahora vamos a abrir la caja y ver qué es lo que trae dentro.
queda probarla y ver si cumple con las características descritas en la caja. Así que si te interesa ver ese video, te invito a que le des like a este contenido. Si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, te suscribas y actives la campanita de notificaciones porque se los estaré compartiendo en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Eso me ayuda a seguir compartiendo contenido. Espero que los datos que te compartí en el día de hoy te sean de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!